¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con ánimo de lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida siempre desde el lado correcto de la historia. En este programa siempre defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. También en este tiempo, en esta semana tan propicia y tan navideña, en la que, como ven, les hemos preparado programas especiales de repaso de lo más importante del año en clave económica. Y hoy, además, lo hacemos con quien mejor se sabe todo lo que ha pasado este año. ¿Y quién es la persona que más y mejor se sabe lo que ha pasado este año en el ámbito económico? Bueno, pues nada más y nada menos que la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas. Qué ganas tenía yo de hacer este programa contigo, de estar tranquilamente, pues nada más y nada menos que 1 hora y media charlando de todo lo que ha pasado este año en clave económica, que han pasado muchas cosas. Mira, me decía Malio, nuestro técnico, Bea, Sí. que de dónde habíamos sacado tantos cortes. Le hemos puesto, creo que 39 cortes. No vamos ¡Qué a escuchar, maravilla! no vamos a escuchar los 39, vamos a escuchar solo algunos de ellos, pero sí que tenemos aquí algunos de los más importantes de los que hemos vivido este año. Un año muy intenso en lo económico. Arrancábamos el año, entre otras cosas, con una OPA, la de BBVA sobre el Sabadell. Hemos tenido subidas del salario mínimo interprofesional, hemos tenido empeño de Yolanda Díaz en la rebaja de la jornada laboral, hemos tenido apagones en lo económico y en lo energético, hemos tenido problemas seculares de nuestra economía que ya empiezan a ser crónicos, como el de la vivienda. Hemos tenido esa doble lectura, ¿no? Por un lado, el gobierno diciendo que todo va como un cohete, por otro lado, la población empobreciéndose de una manera importantísima. Hemos tenido al gobierno presumiendo de que teníamos cada vez más empleo, cuando en realidad lo que nos decían las cifras es que seguimos estancados en materia de empleo, y hemos tenido un gobierno que desde el mismo día que sonaron las campanadas en diciembre del año pasado nos subía los impuestos de manera sistemática, mientras teníamos a una ministra de Hacienda que insistía en sede parlamentaria que ella no había aprobado ninguna subida de impuestos. Yo creo que ha sido un año bastante movidito, ¿no? Sí. ¿No te has aburrido como jefa de Libre Mercado? Pues no nos hemos aburrido, no hemos dado abasto literalmente con la cantidad de noticias que hemos tenido que trabajar, elaborar, sobre todo la cantidad de catástrofes con las que el gobierno nos ha hecho enfrentarnos a todos los ciudadanos, porque al final el 2025 se resume en un año en el que cada vez los ciudadanos somos menos libres. O sea, hemos perdido libertad a la hora de alquilar una vivienda, ya sea la nuestra o a la hora de encontrar una vivienda adecuada, a la hora de comprar por la cantidad de impuestos que tenemos por delante, a la hora de montar una empresa donde desde la administración de este gobierno se persigue, se asfixia y literalmente se intenta aniquilar cualquier atisbo de intentar formar un nuevo negocio, de generar riqueza, de, como bien recordabas, comprar una empresa. O sea, en este país no puedes hacer una OPA sobre cualquier tipo de negocio porque el gobierno de Pedro Sánchez te lo impide. O sea, los ataques a la libertad y a la propiedad privada del 2025 son peores que los del 2024. O sea, este gobierno ha ido creciendo y alargando sus tentáculos contra todo atisbo de los ciudadanos de emprender sus proyectos de vida como consideren oportuno, y en materia económica, sobre todo a la hora de generar riqueza. Se ha ido comiendo también la riqueza futura de todas estas nuevas generaciones que entrarán en el mercado laboral. Eso es, aumentando la deuda pública, más agujero en las pensiones, nos está haciendo recortes por la puerta de atrás a los que nos jubilemos en el futuro. O sea, están jugando con el presente. Estamos ahora mismo muy empobrecidos. No toda la culpa de la inflación la tiene el gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que está claro es que si fuese otro gobierno quien estuviera a los mandos de Moncloa,
estarían las calles ardiendo, ahora mismo no, ahora mismo los españoles, el 100%, porque esto es una crisis que afecta al 100% de la población, con Zapatero sí, subió el paro al récord, muchísimos despidos, muchísimos cierres de empresas, la banca quebrada, pero había gente que se podía salvar, podía rodear había esa crisis y pudo. Claro, se circunscribió mucho, recordemos, en un sector que empleaba muchísima gente, que era el sector de la construcción. Ese fue el primero que sufrió. Luego también hubo sufrimiento por parte también del sector hostelero y de algunos otros sectores, pero como tú dices, en aquel momento, y aunque la economía sufrió en su conjunto, sí hubo sectores que mantuvieron su empleo, otros incluso que ganaron más trabajo, pero esto de que nos empobrezcan a todos. Y siempre lo digo, esto igual, es una crisis que afecta al 100%, y Pedro Sánchez hizo alusión, y muchas veces cuando hablas con alguien que vote al PSOE, que por desgracia los hay, te dicen, no, es que están los bares sigue llenos. habiendo muchos, sí. Es que están los bares llenos, no pasa nada en España. Bueno, pues se han empobrecido. Si no se han dado cuenta de que son más pobres, es su problema, pero el ciudadano se ha empobrecido, y eso es una realidad que podemos notar o no notar. Evidentemente, pues la gente sale, se toma una cerveza, pero es que no se puede ni pagar un alquiler, ni comprarse una casa, ni comprarse un coche, ni afrontar gastos con un mínimo de medio plazo. O sea, claro, la cerveza, la microfactura del momento del restaurante sí se la pueden permitir, pero ya sabemos que ahora se la pueden permitir pagando el doble, empobreciéndose el doble, y esto es una de las conclusiones a las que llegamos en 2025. Y si eso sucede es también porque esas personas que no pueden comprarse una vivienda, que no pueden pagarse un alquiler, que cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra, prefieren el excedente que les queda, si es que les queda algo, gastarse en una cervecita, en una cena. Por supuesto, no están ahorrando para su jubilación, por supuesto, no están invirtiendo para previsión social complementaria, ni nada que se le parezca. Pero fíjate, ahora que hablabas de los bares llenos... Puso Pedro Sánchez en el balance del año esto como ejemplo, o sea, puso un ejemplo de barra de bar, que es que los bares están llenos. Entonces también pues vamos a comentarle y explicarle a qué se debe este fenómeno. Pero fíjate que en esto, el otro día me reunía precisamente con empresarios aragoneses, manchegos y alguno madrileño, y hicieron el mismo comentario, pero lo circunscribieron únicamente a Madrid. Sí. Dijeron, fíjate que un martes, un miércoles, un jueves, un lunes, en Aragón, en Castilla-La Mancha, aunque sean ciudades grandes, tú sales por la noche a las 9 y está la ciudad prácticamente vacía. No, o sea, si quieres cenar en algún restaurante, tienes mesa en cualquiera. Desde aquí en Madrid, tener una mesa de hoy para hoy, cualquier día de la semana, es complicado. O sea, que incluso dentro de lo que presume el señor Sánchez, casi que solo sucede cada día en menos sitios, y donde sí que sigue sucediendo es en la Comunidad de Madrid. Déjame que dé dos recomendaciones, Beatriz, y ahora vamos a continuar, pero tenemos que decirle sobre todo a aquellas personas que tienen personas mayores a su cargo, que viven solas, bueno, pues que hay una manera de protegerlas, sobre todo a aquellas personas que cuidan a sus padres desde la distancia y les preocupa que les pueda pasar algo. Más de la mitad de las personas mayores de 70 años, y esto es un dato clave, sufren al menos una caída al año. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. El reloj Durcal te protege, estés donde estés, las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal, en definitiva, salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj Durcal, y además 3 meses gratis llamando al 910-888-852, repito, 910-888-852, o a través de la web durcal.com usando el código, atención, todo en mayúsculas con 2 Ds, Libertad Digital, todo seguido, todo juntito en mayúsculas, Libertad Digital. Este es el primero de los consejos que tenía que darles. El segundo de los consejos tiene que ver con aquellos conductores que alguna vez han sufrido un problema que nos ha ocurrido, yo creo que a todos en algún momento, que es quedarnos sin batería.
Con bateríasadomicilio.es te instalan tu batería estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Llámanos al 685-750250, 685-750250 y te dan presupuesto de batería. Te envían un coche taller donde estés y realizan el diagnóstico de la batería y el alternador y en caso de necesario la cambian en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias de baterías, por lo que pueden instalar la batería que quieras en el coche que necesites. No una parecida, la de tu coche. También tienen disponible el mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carritos de golf, incluso de barco o baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, en bateríasadomicilio.es. Cómo me gustan estos programas que hemos preparado, que hemos diseñado para estos días, que yo creo que son muy útiles porque repasamos todas las cosas que han pasado y reconozco que escuchar estas melodías, oye, a uno como que ya le meten para dentro de unos días, casi unas horas, celebrar Nochebuena con la familia, Navidad, luego vendrá Nochevieja, luego los Reyes. Y bueno, vamos a estar repasando, Bea, todo lo que ha pasado, pero me decías, no, tenemos que hacer un apunte todavía del tema de los bares. Claro, sí, porque comentabas el caso de Madrid y es muy revelador que esté todo lleno y hay que contarle a la gente bastantes detalles. En este punto, el detalle principal de por qué están los bares llenos en Madrid es el boom del turismo. O sea, claro que nosotros estemos recibiendo, hay que decir, una gallina de los huevos de oro, que la izquierda también se ha intentado cargar este año demonizando el turismo y aplicando medidas contra, por ejemplo, los apartamentos turísticos. Aquí también la derecha ha estado... Bueno, y la Unión Europea multando Airbnb. Anti-Airbnb, efectivamente, pero es ahora mismo nuestro motor de crecimiento el turismo. Evidentemente, los turistas van a los bares a comer y a cenar porque no están en casa, como muchos de los españolitos, haciendo la compra y haciendo la cena o lo que sea, lo que les toque. Entonces, claro, pues sí, los bares están llenos, pero plantéate cuántos de esos son españoles, una buena parte son turistas, y hablamos siempre de la teoría, lo decía el presidente de Estée Lauder, teoría del pintalabios rojos. ¿Por qué en épocas de crisis aumentan los pintalabios? Bueno, pues la gente ya, si está desesperada y no se puede permitir, por ejemplo, comprarse la casa que desea o independizarse o cualquier tipo de gasto importante, pues se permite comprarse un pintalabios y se siente un poquito mejor, como el que se permite darte un capricho de una cena o una comida. Entonces, los bares es un síntoma de que evidentemente a la hostelería le va bien porque tiene clientela. El caso de Madrid es muy revelador porque están teniendo muy buenos números los hosteleros y, como tú bien decías, no es que en otras ciudades están teniendo ya problemas. Ya este verano hemos visto cómo en Mallorca hicimos varios reportajes en Libre Mercado, los hosteleros se quejaban de que bueno, pues no tenían todos los días las mesas llenas como otros años, que estaban viendo que había surgido el turista de bocadillo, como la gente viaja, pero es que es la pauperización total de nuestra sociedad. O sea, ya viajas, pero te tomas bocadillo en vez de ir a comer por ahí. Hemos visto cómo los hoteles se han llenado este verano de turistas otra vez, pero los españoles se han disparado en las plazas de campings. Hemos visto cómo la propia alimentación, la ropa, el textil, todo está perdiendo calidad vía esta subida de precios desorbitada, cómo los españoles están consumiendo menos carne y pescado y más huevos, que es lo más barato, y así estamos viendo esas desviaciones de consumo donde bueno, pues lo que se está consumiendo, este consumo interno, está siendo hacia productos de menor calidad. Todo es más pequeño, el turrón es más pequeño, cualquier producto, la bolsa de patatas fritas viene medio llena. Estamos viendo cómo en los supermercados llevan alarma a productos que antes era insólito, como pasaba en Argentina hace 10 años y sigue pasando. Es una peronización de nuestra completamente. Economía. Vas al supermercado y yo recuerdo que hacíamos noticias en Libre Mercado de
Pero bueno, en Argentina venden las tartas en porciones, porque la gente no se puede permitir comprarse la tarta entera. Pues es que ya está pasando en España, ya se empiezan a vender productos a pequeña escala, ya empiezan a ponerle alarma hasta los chicles, y es que esto está pasando ahora con el chocolate, los chicles, el salmón ahumado también lleva alarma. Eso porque es, bueno, porque hay un síntoma de que, lo dice mucho Llamas, de que estamos tiesos, evidentemente, que la gente está robando en el supermercado, como pasaba en Argentina y como sigue pasando en muchos países subdesarrollados. Y además, precisamente en este contexto también se ponen, digamos, o se hacen virales o se ponen de moda en redes sociales, lo hemos sacado en Libre Mercado, influencers o gente que en redes sociales lo que hace es explicarle a la sociedad cuáles son los trucos básicos de compra para ahorrarse lo máximo posible. Entonces les explica, no, pues si vas al supermercado, pues ve a estas horas, ve estos días, fíjate sobre todo en la altura del estante en el que están los productos para ahorrarte lo máximo posible. Pero además de esto, porque antes comentabas cómo se ha empobrecido a la gente y cómo esto se demuestra o se puede ver en los hábitos, digamos, de turismo. El problema aquí es que luego desde la izquierda, en lugar de aceptar esta realidad y de ver que es un problema, lo que hacen es romantizarlo y decir, bueno, pues si hay que ir al camping, mejor, porque así tienes una conexión más profunda con la naturaleza. Sí. Si compartes habitación o compartes tienda de campaña con alguien, mejor, porque socializas. Y esto también luego... Son los mismos que en Cuba decían, no, mira, la gente es pobre, pero aquí qué contentos están todos, comparten hasta las migajas de las galletas. Fíjate, eso es felicidad, ¿no? Y hacen colas del hambre porque les gusta socializar, lo decía Rejón. Rejón también, bueno, sí. Es que... Y el problema es que luego también se traslada este argumento a otros sectores como el de la vivienda, donde hemos visto a supuestos expertos también hablando de que su sueño sería compartir con alemanes, ingleses o lo que fuera, vivienda, precisamente porque lo ven algo mucho más enriquecedor, cuando lo cierto es que si la gente comparte su vivienda es básicamente porque no puede permitirse una en propiedad. Una en propiedad o ni siquiera en alquiler en solitario, porque claro, los alquileres están cogiendo unos precios espectaculares, pero bueno, los problemas de la vivienda son los que llevamos señalando todo el año y todo el año pasado, desde que tenemos ese problema en esta Santa Casa, donde, bueno, yo espero que cada vez más gente empiece a abrir los ojos, ¿no? Y de repente se den cuenta de que existe una cosa que se llama oferta y demanda, y que cuando restringes la oferta y haces que se multiplique la demanda, los precios, o sea, no hay otra, es matemática pura, los precios se terminan disparando y lo haces cada vez más imposible. Respecto a lo que decías de Mallorca, es verdad que en el Libre Mercado y aquí en este programa también destacamos y hablamos con los responsables del sector turístico y apuntaban a que había sido un buen año, no había sido tan bueno como otros, pero lo que sí que detectaban y levantaban la voz de alarma en que veían un cambio de tendencia. Y veían un cambio de tendencia sobre todo, como tú apuntabas muy bien, Bea, en el turista local, en el turista español, que estaba cambiando sus hábitos y estaban cambiando en el sentido que decías tú. Pero, ¿qué es lo que dice el presidente del gobierno? ¿Qué es lo que dice Pedro Sánchez en su balance del año de la semana pasada, cuando adelantó precisamente la comparecencia y salió triunfante con su documento cumpliendo? ¿Qué era lo que decía? España ha seguido siendo, bueno, pues lo que fue el año anterior, y es una de las economías más prósperas de Occidente. Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos. La Comisión Europea ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico. Estamos creciendo a más del doble de lo que está haciendo en las economías o la Unión Europea en su conjunto. ¿Y entonces cómo es que no nos llega? Y ahora presume también del IBEX, o sea, pero si son malísimos, las empresas del IBEX son las culpables, esto lo ha dicho su propio gobierno, las culpables de las subidas de precios, las culpables de la contaminación. Les ha metido un impuestazo a las eléctricas, que son uno de los pilares fundamentales del IBEX 35, un impuestazo específico a la banca, y ahora presume de sus logros, unos logros que por otro lado tienen buena parte de su negocio fuera de nuestro país. Es una cosa completamente incoherente. Y además las estadísticas que usa el gobierno, que algunas sí que les favorece si son buenas y no se discuten, pero es que muchas de ellas están completamente maquilladas. Son artificiales, están dopadas con gasto público. En el caso del PIB hemos visto cómo el INE está haciendo revisiones constantes que le benefician al relato del gobierno, y hemos visto injerencias por parte de la exministra de Economía, Nadia Calviño, pero reconocidas, que ella ayudó en su momento a
bueno, pues a subir un poquito el PIB, que es que el INE lo estaba contabilizando mal. O sea, es un descrédito total de nuestras estadísticas. Ya no nos podíamos fiar de las estadísticas de trabajo, tenían muchas objeciones, muchos peros, pero es que ahora con el gobierno y en el caso de la parte laboral, con Yolanda Díaz a la cabeza, es que no sabemos qué es un parado. Es que no sabemos lo que es un contrato indefinido. Es que un contrato indefinido, tú antes lo celebrabas con la familia porque era un síntoma de seguridad, era un síntoma de empleo estable, y ahora es que un contrato indefinido el gobierno lo marca como indefinido, pero te dura 4 días. O sea, han creado todo tipo de fenómenos extraños en la economía, como empleos estos que los llamamos zombie, contratos cerilla, sabes que va a morir, pero lo llamas indefinido. En materia macro les ha pasado... Dejas a más de medio millón, más de millón y medio de personas que no tienen trabajo, lo buscan y cobran un subsidio por desempleo fuera de las listas del paro. No creas nuevos empleos, sino que repartes los que hay, porque las horas trabajadas no terminan de subir, con lo cual precarizas el empleo. Pero todo esto es bien contado para el presidente del gobierno. Pues es que todo va fenomenal, creamos más empleo que nadie en Europa. Y además, Bea, te voy a decir otra cosa, que estás tú muy negativa, en el que somos todos unos tiesos. Que no, hombre, que no, que somos un 10% más ricos de lo que éramos, que no te lo crees. Escucha al presidente del gobierno. Pero sí quisiera recordar un dato que me parece especialmente relevante, y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído. Que no, que la gente no es más pobre, que es mucho más rica. Un 10% descontando la inflación, que desde 2018 será el 20%. Claro. Es decir, somos un 30% más ricos de lo que éramos en 2018. No por Dios, los que se quejan de que no llegan a fin de mes, son ustedes fango, son ustedes mentira. Pero, o sea, vamos, ahora ya sé que la ironía no se entiende en la radio, pero vamos, cara de cemento armado. Porque aquí ya hemos explicado, y ahora lo volvemos a hacer, Rubén, si quieres, cómo se compone ese indicador del 10% que ha utilizado el presidente del gobierno, y además tiene mala leche hacerlo, porque entra por un lado todo lo que gasta el Estado en subvenciones, en paguitas y en historias, y además añade la revalorización de los inmuebles y de la vivienda, es decir, el encarecimiento sistemático de la vivienda que impide a los españoles poder comprar o alquilar, lo utiliza este señor para decir que somos más ricos. Es que no se le cae la cara de vergüenza a este señor. Y es que además a Sánchez se le desmiente al minuto. O sea, que es que enseguida miras el dato y sabes el truco, la treta que ha utilizado para hacer ese tipo de argumentaciones. Y esto sí, del 10%, esto lo hizo hace unos meses en otro balance. En el de balance esos de Ecuador de legislatura. De los suyos. Pero dijo que eran 9, ahora ya vamos más. Claro, sí. O sea, hizo de las suyas y constantemente el gobierno se atribuye méritos que no le competen, como puede ser una persona que sí, bueno, pues el que haya tenido ese inmueble y ahora mismo se le haya revalorizado es una parte de la ciudadanía que sale ganando, pero no todo el mundo tiene sus pisos en alquiler. Una de las partes tenía también mucho que ver el papel del Estado, que era la revalorización de las pensiones, una cuestión completamente estatal, y que esa revalorización sistemática de las pensiones, que ha llegado a revalorizarse en años un 8,5%, nos está costando o nos va a costar a toda la sociedad, no solamente vía impuestos, porque se necesitarán más impuestos para pagar las pensiones y no estamos en el pico más alto porque estamos recibiendo ahora mismo a todos los jubilados del baby boom, se nos van a poner millones de personas nuevas en el sistema y vamos a tenerlo que pagar de alguna manera, o vía recortes de gasto en otro tipo de partidas porque no hay más, o vía más impuestos, y de eso no presume Sánchez. No solo no presumo, sino que lo oculta deliberadamente. De lo que sí presumen es de haber garantizado la cohesión generacional y la armonía social con mecanismos como el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, que es como lo llaman ellos, que en realidad, como tú bien explicabas en Libre Mercado en distintas ocasiones, lo que es una estafa, porque no devengan ningún derecho a futuro, simplemente es un impuesto adicional para repartir los ingresos o las cotizaciones que existen a día de hoy. Un impuesto que también afecta a todos. Es que con esta crisis el gobierno
impone medidas que afectan al 100% de la población. Y en este caso no es el 100% porque, desgraciadamente, cada vez hay más gente que vive de paguitas y no está cotizando a la Seguridad Social, pero todos los que están cotizando, el 100% de los cotizantes, ya sean autónomos, más de 3 millones y medio, empresas y trabajadores asalariados, todos reciben una estocada todos los meses de enero, desde el año 2023, vía cotizaciones sociales, ya sea la parte de la empresa, ya sea la parte que cobramos en la nómina, que lo verán todos ustedes en enero, es que lo van a ver en sus nóminas, la nueva subida, y cada vez la subida es mayor y cada vez se acumula a lo que ya tenemos, y todo esto para llenar una hucha ficticia, la hucha de las pensiones, donde ni siquiera ese lleno que está haciendo el gobierno vía esfuerzo y vía nuestro trabajo va a dar para cerrar el déficit de la Seguridad Social ni el agujero de las pensiones, todo lo contrario. Cotizaciones que son el componente de costes laborales que más crece desde hace ya trimestres, porque sí, no, lo hemos sacado en Libertad Digital. ¿Cómo los costes laborales se sitúan en torno, bueno, ya han superado los 3.100 euros por trabajador y mes desde hace 25 años, por primera vez? Desde el año 2000 no se registraba este nivel. Y en este sentido, las cotizaciones sociales obligatorias que hay que pagar a la Seguridad Social son el componente que más crece y que más incrementa e impulsa estos costes laborales totales. Claro, cuando la gente se pregunta ¿por qué no me suben el sueldo? ¿Por qué mi jefe no me sube el sueldo? Si es que a los pensionistas se lo están subiendo. Pues no le suben el sueldo, primera parte, porque el coste laboral está subiendo mucho, porque cada vez tienen que pagar más impuestos al Estado por contratarles, impuestos que el trabajador no se da cuenta, no sabe ni la cuantía que es, no aparecen en la nómina, son completamente invisibles, pero también se tienen que amoldar a otro tipo de medidas de carácter laboral y completamente liberticidas por parte de este gobierno. Ya van por la 8ª subida del SMI, pretenden llevarse otra vez el SMI por encima en 2026 y tú, entre los efectos que hay en el SMI, aparte que lo estamos viendo, por ejemplo, en determinados sectores como son la agricultura, la parte de las empleadas de hogar, que también este año nos ha recibido el gobierno con otra idea, que es esa encuesta, lo habéis contado en el programa, que tienen que cumplimentar todas las personas que tienen en su vivienda una empleada de hogar contratada, que es una encuesta de riesgos laborales bastante preocupante, en algunos casos con preguntas surrealistas y que, bueno, pues con preguntas que además que extraen intimidades de los distintos hogares. Completamente, o sea, que si luego ¿dónde guardas la lejía? La empleada de hogar sabe que las cosas calientes no se tocan, que si tú tienes los productos en el envase original o lo tienes en productos de cristal, que si le has garantizado a tu empleada de hogar un espacio para que haga estiramientos. O sea, es una cosa que es que cualquier familia que lea esa encuesta, que es bastante larga, que según trabajo no va a generar represalias, pero sí que dice, oye, esto se puede denunciar. O sea, que en algún momento dado ya estás generando ahí un caldo de cultivo, sobre todo, y de desconfianza, que esto el gobierno lo lleva practicando mucho, propiciar la desconfianza entre el empleado y el empleador. Vía ya la persona que tienes contratada en tu casa para las tareas del hogar, jardinería, chofer, vía la empresa privada como con medidas del estilo no te puede hablar tu superior fuera de tu horario laboral. Estás generando, pues eso, en lugar de tratos individuales y de confianza entre unos y otros, donde el empleado y el empleador tienen una buena relación, estás generando que sean enemigos. Y esto lo está haciendo con las empresas, lo está haciendo con el inquilino y el casero, donde fueran, bueno, pues estilo marxista, el capital, el burgués, el proletario, donde no pueden tener relaciones laborales, donde es una relación completamente de abuso entre uno y otro, y cuando la realidad no es así. O sea, cuando tú firmas un contrato de alquiler, tú estás generando unos beneficios gracias a la renta que pagas y el casero se está llevando otros beneficios y estamos todos contentos, y el precio, si hubiese una oferta que no estuviese asfixiada por el Estado, el precio sería completamente justo. Desde luego que sí. Estás abriendo
abierto un melón dentro de lo que ha sido todo este año que tiene que ver con una miembro muy destacada del gobierno, que es la parte de coalición dentro del gobierno, la principal parte de coalición, que además ocupa una vicepresidencia, segunda en el gobierno, que es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No me digas que soy malo, pero te he preparado un mix de cortes de lo que ha sido algunos de los momentos más destacados de Yolanda Díaz en este año, y si quieres ahora entramos en materia. No se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Era un gran sindicalista. Este es el Ministerio de Trabajo, del trabajo productivo y de todas las formas del trabajo, también el no reproductivo. Sale muy caro golpear a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras en la cara. Queda gobierno de corrupción para rato. Bueno, permítanos esta licencia navideña con Yolanda Díaz, que como bien dices, yo creo que el balance de este año de Yolanda Díaz es que vuelve a subir el salario mínimo interprofesional, pide que se suba para el año que viene, además convocando a un comité de expertos bien seleccionado por ella misma para que le digan lo que quiere saber, y pero se le ha quedado en el tintero algo que, no sé, Rubén, llegamos a contar las veces que había anunciado que era un día histórico porque se aprobaba la rebaja de la jornada laboral. Sí, bueno, hay que recordar que este es uno de los empeños y de los grandes buques insignias de su campaña electoral en el 23, que se suponía que iba a entrar en vigor a finales del 24, que no ha podido ni siquiera sacarlo para el año 25 y veremos si para el 26 lo consigue. O sea, que ella sigue prometiendo porque sabe también que su electorado en parte le exigirá cuentas en ese sentido. Si no logra poner en marcha estas medidas que son netamente populistas, en cualquier caso, pues su electorado quizá, esperemos, se lo penalice y no vote. Si no vote y se quede en casa, queremos decir. Yo no sé, Beatriz, Rubén, si es mejor o peor, o sea, a elegir entre las dos grandes medidas estrellas de Yolanda Díaz, la subida sistemática del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, no sé cuál de los dos es más nociva. No sé si hubiera preferido que triunfara la reducción de la jornada laboral, que ya la iba a reducir a unos límites que ni siquiera se cumplen, que esa subida sistemática del salario mínimo interprofesional, que lo que está haciendo es encarecer de una manera muy notable el coste salarial de las empresas en España, está impidiendo la entrada de nuevas personas dentro del mercado de trabajo y está acabando, cercenando con las posibilidades de crecimiento de muchas empresas en nuestro país, ¿no? Pues las dos provocan una subida de los costes unitarios de los empresarios, y el SMI, por otro lado, aparte del coste que tienen que asumir sobre todo y que perjudica sobre todo a las pymes y a los autónomos, porque las multinacionales no tienen problemas con estas subidas del SMI. O sea, Repsol no se preocupa por una subida del SMI porque no tiene prácticamente trabajadores que cobren el SMI. Tampoco se preocupa por las reducciones de la jornada laboral, porque en muchos de los casos de las pocas multinacionales que tenemos en España, por desgracia, ya trabajan menos de esas 40 horas que quiere cambiar Yolanda Díaz en el Estatuto de los Trabajadores. O sea, es completamente paradigmático que una ministra de Trabajo presuma de que quiere abolir el trabajo, coja un librito en la feria del libro, haga la broma de mira, el libro de abolir el trabajo, eso es lo que quiero hacer yo. O sea, tú tienes que fomentar todo lo contrario. O sea, y sí que es verdad que el capitalismo nos ha proporcionado trabajar menos, trabajamos menos que nuestros abuelos, trabajamos menos horas, tenemos los fines de semana libres, y todo eso es gracias al capitalismo y gracias a que somos más productivos. Tú cuando consigues ser más productivo, por eso en las grandes empresas no se trabaja tanto, por eso en las grandes empresas los viernes por la tarde no hay nadie, pero sí que es verdad que en un pequeño negocio con 3 personas, pues sí que no se pueden permitir darle libre a esas 3 personas los viernes a las 3 de la tarde. Cuando sean un poquito más productivas, pues se lo irán permitiendo. O sea, que trabajar menos está muy bien. Claro, pues tenemos que hacer más o por lo menos lo mismo en menos tiempo. Eso es lo que nos permite el desarrollo de las nuevas tecnologías y muchísimas herramientas que tenemos ahora, pero es que van desde todos los sectores, o sea, tanto en la agricultura, gracias a la introducción de la maquinaria y de las nuevas tecnologías, el agricultor ya no trabaja tantas horas como antes, hasta nos vamos al sector terciario. Y habrá sectores donde se pueda y habrá sectores donde no se pueda, pero eso tiene que ser de forma libre, tiene que surgir de forma libre, no impuesto por el Estado. Y por el SMI estamos viendo también otros efectos, aparte, que es que las subidas del SMI por decreto, por obligación legal, imposiciones de este sueldo artificial
hacen que en empresas medianas, por ejemplo, se estanque el resto de salarios, que el empleador vea que tiene que subir por obligación el SMI a determinados empleos, y a los que cobraban un poquito más, a los que son un poquito más productivos, a los que están un poquito más cualificados, pues no les pueda subir el sueldo como se merecen. Y además Yolanda Díaz no solamente tiene estas ideas constantes del SMI, que ya hemos visto que, informes del Banco de España, no sabemos si ahora lo sacará, porque claro, también han colonizado el Banco de España, entonces no nos podemos fiar mucho del INE, pero es que no nos podemos fiar tampoco del Banco de España. Entonces, las estadísticas que tenemos ahora mismo en España pues son un completo despropósito. Y por la parte del Banco de España ya dijo en su momento, dio los datos de cómo destruía empleo el SMI, cómo se contrataba menos por ese SMI. Estamos viendo pérdidas en afiliación de la agricultura por el SMI, estamos viendo un desplome de los servicios del hogar por el SMI. Y el Banco de España pues lo puso encima de la mesa hace unos años, y desde Podemos quisieron correr a gorrazos, hay que decir que se pusieron violentos con el anterior gobernador. Ahora no sabemos qué va a decir Escrivá del SMI. Ahora Escrivá tampoco quiere hablar sobre pensiones, que es su reforma. Considera que el Banco de España pues que no tiene nada que decir al respecto. Entonces, la verdad que todas las políticas que ha emprendido el gobierno de Pedro Sánchez son desastrosas, y los resultados están ahí. Esto del salario mínimo interprofesional también se lo ha indicado el propio comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. Hace unos días, cuando negociaban la subida del salario mínimo, publicaron un informe donde se detallaba cómo en realidad estas políticas, aunque evidentemente a los sectores o los estratos más bajos sí se habían favorecido el incremento de salarios, en realidad no habían logrado que se tradujera en un incremento general en la economía. Porque al final es cierto que, no sé si Yolanda Díaz esto lo sabe o no, o si es parte o la cabeza pensante de estas políticas, o simplemente es una tonta útil, pero lo cierto es que las políticas como el salario mínimo u otro tipo de normativas y exigencias, a quien favorece, quiero decir, exigencias que vienen por parte de los sindicatos, a quien favorece es a las oligarquías de trabajadores sindicalizados, a los trabajadores, más veteranos, que lo que quieren y pretenden es proteger su puesto de trabajo. Esto está estudiado por sociólogos y por politólogos de forma extensa, incluso sociólogos marxistas o socialistas, en su caso, por ejemplo, Michels, donde explican esto. Y es cierto, y esto hay que indicarlo básicamente porque mucha gente, evidentemente, ante estos cantos de sirena, pues pueden verse atraídos, porque claro, si te llega la ministra y te dice que te va a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 2.000 euros, pues tú te lo crees y vas. Lo que sabemos, y hemos explicado aquí en muchas ocasiones, es que a quien más perjudica es a aquellos a los que se supone que va a proteger, y que por tanto va a tener los resultados contrarios a los que se suponía que en origen iba a producir. Y por tanto, a la pregunta que planteaba Luis Fer de qué es mejor, si una u otra, como diría Sánchez, lo cierto es que no estás contemplando una tercera opción, y es que se vaya. No, esa no la vamos a contemplar. Bueno, como he la dicho ya preferible. que está el 27. No lo veo, no, pero decía, hombre, la subida tal y como se ha planteado del salario mínimo interprofesional, ya que existe el salario mínimo interprofesional, me parece una memez y nocivo para la economía. Eso para empezar. Y para provocar a las afrablancos y demás que también hemos ido repasando este año. Sí. Sí, La Sexta Explica nos ha dado mucho trabajo, que es este programa que se emite los fines de semana, donde hablan de vivienda, de salarios. Y donde cada vez que se expone una idea mínimamente liberal, hay a tertulianos que se les pone el pelo. Hombre, porque cogen al primero que ven por la calle, o ponen a gente relacionada con el PSOE u otros partidos de izquierdas y luego los tratan así de jóvenes de ocultar, afectados efectivamente. por la vivienda, y luego son candidatos del PSOE en comunidades autónomas y demás. Sí, también nos ha dado mucho juego la contraexplica a La Sexta. Es increíble. Bueno, pero como estamos haciendo un repaso del año, yo te recibía hoy, Bea, comentando que arrancábamos el año con aquella OPA, que anda que no nos ha dado que hablar la OPA de BBVA sobre Sabadell. Pero dentro de la OPA, quizá lo más estrambótico que hemos vivido este año ya no es solo el manoseo del gobierno constante, sino el anuncio de algo inédito, ¿no?
que los españoles se pronuncien sobre si se está violando los principios de competencia dentro de esta OPA. Y así lo anunciaba Pedro Sánchez. El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención es ayudar a que nuestras empresas crezcan, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Esto fue, yo creo que un antes y un después en la historia de las OPAs y de las operaciones corporativas en España. Yo no quiero ni imaginarme la cara que debieron poner el señor Carlos Torres y el señor Josep Oliu cuando escucharon semejante ocurrencia. Me imagino que alguien del gobierno les habría dicho, oye, que vamos a hacer esto. Y diga, ¿qué vais a hacer? ¿Qué? O sea, que ¿cómo qué? Que los ciudadanos, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Con qué censo? ¿De qué manera? Que los expertos van a opinar, cualquier ciudadano que no tenga ni puñetera idea de cómo funciona, ni siquiera de qué significa una OPA. Yo creo que ahora salimos, Bea, a la calle con un micrófono y preguntamos a 10 personas sobre qué es una OPA y te sabe contestar 3. Completamente de acuerdo. Bueno, sí, fue, por así decirlo, perdonadme el término, pero es que fue un cachondeo. O sea, primero la encuesta no tenía sentido. Segundo, ¿Tú votaste? Sí, por Marilyn Monroe. Voté por... Yo hice de Hayek, me parece. Sí. Friedman y Spider-Man, que es el superhéroe favorito de mi hijo, y dije, bueno, pues Spider-Man. Y se te aceptó, y no tenías ni que tener un correo electrónico válido porque te podías inventar el correo electrónico, te podías inventar el DNI. No, ¿sabes lo mejor de todo? Sí. Que en varias ocasiones, en alguno de los programas, me ha dado la curiosidad, digo, voy a buscar exactamente cuál fue el resultado de aquella votación, que luego ni se hizo no público está, ni ¿no? nada. O sea, sí. Está. Creo que fueron, o sea, te hablo de memoria, si me bailan las cifras, pero más o menos fue una cosa así. Creo que se emitieron como 300 y pico mil votos. De los 300 y pico mil, solo un 10% era, de 30.000. Y de esos 30.000, bueno, estamos hablando de 30.000 en un país de casi 50 millones de habitantes, ¿no? 30.000. Y de los válidos, de los únicos que fueron válidos, la mayoría consideraban que no había ningún tipo de problema de competencia en la OPA. Y aún así siguieron poniéndole trabas hasta que, bueno, pues acabaron por aceptarla, pero en unas condiciones leoninas que los accionistas del Sabadell no aceptaron. Sí, al final su mano giró a favor del Banco Sabadell por una cuestión política que era Cataluña, y era que los de Junts y los independentistas no querían perder esa catalanidad, no querían perder el logo del Sabadell, bueno, y que los empresarios estaban en Cataluña preocupados por si les cambiaban las condiciones de crédito y demás. Tenían una buena relación con el Sabadell y, bueno, pues los empresarios catalanes, hay que decir que esas presiones también han propiciado que no se apruebe la jornada laboral, esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media que Yolanda Díaz, volvemos a ella, había prometido a los españoles, y no solo Yolanda Díaz, sino que lo había pactado con el PSOE, en el pacto PSOE y Sumar. También hay que decir que Yolanda Díaz tiene más ideas para el año 2026. Acaba de terminar de cocinar. No me asustes. Ha puesto trabas a los contratos de formación, que es normalmente es cuando una persona se acaba de licenciar y le hacen un contrato de formación en una empresa. Tiene el estatuto del becario que quiere poner trabas a la contratación de becarios. Ella, no sé por qué, como nunca ha sido becaria, no sabe lo que es un becario, no sabe el tiempo que dedica un jefe ni un supervisor a formar a un becario. Porque, claro, como ella nunca lo ha sido, ella se piensa que el becario trabaja como un empleado más, que me parece una ofensa para todos los empleados de este país, sí, si consideran que una persona estudiante sin tener ni idea del funcionamiento de una empresa llega el primer día y ya se pone al nivel de un trabajador que lleva 5 o 10 años en una empresa. O sea, es que el desconocimiento de lo que es el barro es total, y el césped para este tipo de ideas. Y luego tenemos otra que es el encarecimiento del despido. Además desnaturalizan la figura, porque al final un becario no deja de ser una persona en prácticas que está empezando a aprender cómo funciona en el mundo laboral la formación que ha obtenido
durante su periodo de aprendizaje de pues, la profesión que haya elegido. Entonces tú lo estudias y una cosa es estudiarlo y otra cosa es cómo funciona luego en la vida real. Entonces esa transición se hace mediante una beca. Una beca es eso, es, oiga, le dejo a usted que venga a mi empresa para que empiece a entender cómo funciona esto y que empiece a aprender cómo se trabaja en esto y cuál va a ser el puesto que va usted a desempeñar el día que trabaje de verdad. Efectivamente. Entonces, si tú conviertes al becario en trabajador, te cargas esa figura y además, de nuevo, metes más costes laborales a la empresa. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Que cada vez habrá menos oportunidades para los becarios. Por parte de las universidades y por parte de las empresas que hacen convenios de prácticas, pues hay muchísima indignación por esto, porque quieren encarecer también la contratación de becarios, que si tú das cheques comida a los empleados se los tienes que dar al becario, que si hay parking para los empleados se los tienes que proporcionar al becario, y si una empresa ya tiene dudas sobre si contratar un becario o no, que en muchos casos, muchísimas empresas no quieren contratar un becario precisamente por el coste que supone su formación, y a lo mejor si tienes una plantilla de 5 personas no puedes dedicar a una a tutorizar al becario, no puedes, porque entonces dejas otras tareas que hacer. Pues en el gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de fomentar esa formación dual, que es fundamental a la hora de pues de que los jóvenes, los estudiantes lleguen al mundo empresarial y al mercado laboral, pues se lo están cargando. Y luego tenemos también la parte del despido disuasorio, que es otra de las ideas de Yolanda Díaz. Disuasorio digo porque es el término que dice ella, que es que determinados perfiles de trabajadores van a ser más caros, van a serle más caros al empresario su despido, van a tener un plus. Si tú eres mujer, si tú eres una persona, ha llegado a barajar una persona vulnerable que es para el gobierno LGTBI, que no sé cómo vas a saber si es LGTBI, si lo vas a preguntar cuando le contrates, que si le gustan los hombres o ¿Cómo las lo mujeres. demuestras? ¿Ahí existe un apartado en el carnet de identidad que te identifique como De momento colectivo no, LGTBI? pero a nivel laboral también hay Yolanda Díaz y otra nueva idea que entra este año, que es el pues el plan LGTBI, donde tiene que haber una formación en las empresas. O sea, lo veremos. Esto es muy cómico. Esto ha salido en series de televisión, y cuando va el del protocolo LGTBI a dar charlas a las empresas, bueno, pues es que lo vamos a vivir en primera persona. Están en ello, y esto es un coste burocrático tremendo, es un coste de tiempo, es un coste de dinero, porque tú ya tienes que contratar a una empresa, que es lo que está pasando ahora, para que te hagan estos protocolos, te hagan el informe. La empresa aparentemente... Que se van a forrar empresas de formación del LGTBI. Por supuesto. ¿Y quién nos el llevará a esas despido empresas? disuasorio pues va a ser un desincentivo constante, que es lo que quiere hacer, o sea, lo que hace este gobierno constante es: voy a proteger a este colectivo con esta medida, me cargo a este colectivo. Tú, si tienes a una persona, si ahora a partir de 2026, si lo consigue, que está en ello, es más caro despedir a una persona de 55 años, no vas a contratar a personas de 55 años. Si es más caro despedir a una mujer que a un hombre, contratarás a más hombres, por si en algún momento dado les tienes que despedir. O sea, es que es una cuestión de perogrullo. Pero en el gobierno de Pedro Sánchez, y en materia laboral sobre todo, pues parece que o no se enteran, no se quieren enterar, o les da igual el resultado. Es terrible. Luego, una cosa que decía Friedman a este respecto en una charla, así discutiendo con feministas y estas cosas, es que, aunque nos pueda parecer muy mal, si un empresario, por lo que sea, decide simplemente contratar hombres, lo que está haciendo es pagar ese coste en el mercado. Porque la lógica sería la contraria, es decir, no, si las mujeres, digamos, que se consideran, o su mano de obra se considera más barata y menos productiva, pues lo que harían los empresarios es contratar solo mujeres, y los hombres quedarían en el paro. Sin embargo, si se considera que lo que ocurre es lo contrario, decía Friedman, bueno, pues los empresarios están pagando este coste de forma voluntaria. Por tanto, las mujeres que se sindicalicen o se organicen, abran una empresa y se contraten entre ellas también. No Pues sé, sí. al final el mercado da este tipo de soluciones también. No, bueno, y que, bueno, no sé, a mí me parece que son todo... Aparte de que luego... se han hecho caricaturas en algunas Sí. series y en algunas películas, pero es que es lógico que se haga. O sea, quiero decir, llega ya, el Estado se quiere meter hasta unos niveles, ya no en nuestros hogares, ¿no? Y lo decías tú, Bea, con el ejemplo de los cuestionarios que hay que hacer a las empleadas del hogar, sino también en las empresas, diciendo a quién tienes que contratar, cuántas horas las tienes que contratar, Eso es. en qué condiciones les tienes que contratar. Aparte,
que es una idea muy decimonónica de la fuerza laboral y del trabajo en España, porque, pues, hombre, si todo fueran fábricas manufactureras y, digamos, el 90% del empleo o de los puestos de trabajo desempeñaran más o menos lo mismo en todo el país, pues cuando existían las fábricas donde se hacían tornillos, donde se hacían ruedas, donde se hacían coches y había muchísimos empleados y tal, bueno, pues ahí podría llegar a tener algo de sentido. Pero que se quiera escudriñar hasta el límite las horas en las que estás, a qué hora estás, a qué hora no estás, el registro horario, que ha sido un desastre. Otra de las ideas de Yolanda Díaz, que ha sido por parte de la primera legislatura de Sánchez, pero que ahora también viene con más fuerza. Vamos, lo veremos en nada, esa aprobación del registro horario, donde va a ser una especie de gran hermano. Ahora entraremos, si queréis, en el fiscal, pero tenemos un gran hermano laboral también por delante, que es el de que la Inspección de Trabajo es Yolanda Díaz, nosotras, depende del Ministerio de Trabajo, los inspectores, sepan en tiempo real si Luis Fernando Quintero ha fichado cuando ha entrado a la empresa o ha tenido una pausa para comer, si ha vuelto y que... Hombre, me encantaría me llamara Yolanda Díaz. Que se te ha olvidado fichar, Luis Fernando. Claro, sí. Os llevas mucho aquí. Corta ya, deja de escribir noticias sobre mí. Vete de ahí. Cierra el ordenador. Lárgate. Bueno, pues es realmente inquietante que el Ministerio de Trabajo se quiera meter en eso, quiera acabar con el registro horario en papel y boli, como si todos los trabajos tuvieran plena cobertura, o sea, en la agricultura, como dicen ellos, y nosotros hay en sitios donde no tenemos cobertura. ¿Cómo va a ir mi trabajador a fichar o en el momento de la recolección de las cerezas si no tenemos cobertura ahí? ¿Cómo va a fichar vía telemática y vía online? Entonces, bueno, pues esto también va a ser un gran cambio. Bueno, en teoría va para 2026. Entonces, registro horario en tiempo real. La inspección, o sea, Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo, sabiendo en tiempo real lo que está haciendo cada trabajador en nuestro país. Es una cosa muy inquietante. Bueno, la verdad que es terrorífico y pinta un escenario muy lamentable, pero bueno, es uno de las digamos, medidas que, como bien dices, quiere impulsar este gobierno y va muy acorde. O sea, da la sensación de que los socialistas en este caso se han querido radicalizar más que sus socios más a la izquierda, ¿no? Sí. En este caso, que Podemos. Vamos a hacer una cosa, Beatriz, Rubén, si os parece. Quedan temas todavía en el tintero y yo quiero que no se nos escape ninguno. ¿Os parece que dejemos para después del informativo los impuestos que tú mencionabas, Bea? El problema de vivienda, también podemos repasar un poco lo que ha sucedido este año y algo tendremos que hablar del momento más bochornoso del año, ese apagón que sufrimos en el mes de abril. Vamos a ir con todo ello, pero antes yo les dejo en compañía de los servicios informativos de radio. Escuchamos las noticias de la 1 y regresamos a Con Ánimo de Lucro a rematar este balance, nuestro balance de 2025, vistas a 2026 con Beatriz García y Rubén Folguera. Bueno, pues continuamos Con Ánimo de Lucro en este repaso navideño a lo que ha sido 2025, nuestro especial balance, ¿no? Después del que hizo la semana pasada el presidente del gobierno y con, bueno, estos días en los que pues, tenemos por un lado la lotería, dentro de muy poquito ya la Nochebuena. ¿Ya la tienes preparada, Beatriz? Bueno, pues yo como voy a mesa puesta, como quien dice, no es en mi casa, oye, pues voy tranquilamente, no tengo nada, que tengo mi presencia. Pero luego ayudas a recoger. Hombre, por supuesto, eso sí, todas las tareas, llevo juegos de mesa, llevo todo, o sea que... ¿Te toca en tu casa o en casa ajena? En casa de familiares. Entonces, muy bien. Por eso te digo que es un lujo eso. Bueno, pues fantástico, fantástico. A ver si se nota esa subida de los precios de la cesta de la compra, que yo desde luego sí que he notado en mis compras prenavideñas. Es un tema recurrente en mi familia, la subida de los precios, imagino que la de todos. La de todos. Y es una subida que además, como muy bien sabes, tú precisamente, que es una de tus obsesiones, y yo lo celebro porque disfruto mucho las piezas que haces sobre este asunto, una subida de precios que el gobierno en esta legislatura y también este año ha aprovechado para seguir subiendo su recaudación. Es decir, mientras la inflación se come el poder adquisitivo de nuestro dinero, el gobierno aprovecha esa situación para recaudar más y más y más. Y tenemos subida fiscal,
tenemos más impuestos, por mucho que María Jesús Montero insista en el gobierno, y quiero tu opinión, que esto de que cuando he subido yo los impuestos, le falta decir, pero señor Feijóo, pero ¿qué me dice usted? ¿Cuándo he venido yo aquí a aprobar una subida de impuestos? Pues sigue subiendo los impuestos, lo sigue haciendo de una manera irredenta y además colocándonos un gran hermano fiscal. Balance que hace Beatriz García de 2025 en tema fiscal. Bueno, pues ha sido terrorífico. En todas las áreas de nuestra economía nos han sableado más. Ya, fijaos que el gobierno también prometió unas rebajas del IVA porque estaban subiendo los precios no han dejado de subir, la inflación se ha acumulado y ya han reducido ese mini alivio fiscal que habían hecho años anteriores, ejercicios anteriores, con algunos bienes básicos donde no entraba la carne ni el pescado, donde eran los huevos, el pan, la leche y poco más. Pero esa rebaja pequeña del IVA ya no está. En 2025 el gobierno ha decidido que los precios ya no están subiendo, no hay problema. O sea, los huevos ahora mismo, estamos en plena crisis de este producto, están encareciéndose un 30%. Son un 30% más caros, eso es, y el gobierno pues no les ha rebajado el IVA, todo lo contrario. Tenemos impuestos a la energía en un año donde hemos subido el apagón. Tenemos los impuestos de la agencia tributaria rozando los 300.000 millones en récord histórico, récord tras récord cada mes. El IRPF es la estrella, siempre ha sido el impuesto por el que más recauda Hacienda, pero en este caso las subidas son muy significativas porque es que, se lleva casi la mitad de las subidas extra de todos los impuestos es por el IRPF, donde está la mano invisible de la inflación detrás. El gobierno se ha negado a actualizar y aliviar a los contribuyentes por la inflación vía IRPF, que no es la deflactación de la tarifa, hay que decirlo, no es una bajada de impuestos, es que el contribuyente se quede igual, es que el contribuyente no sufra en su fiscalidad el efecto de la inflación. Como se ve claramente en el ámbito de las pensiones, el gobierno actualiza el IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Ok, hasta ahí. Pero en el caso del trabajador y en el caso del IRPF, el gobierno se ha negado, María Jesús Montero, a actualizar esa tarifa del IRPF, lo que supone una subida de impuestos por la puerta de atrás, lo que supone una subida de impuestos sin pasar por el Congreso, lo que supone una subida de impuestos sin que el ciudadano de a pie se entere por una rueda de prensa, porque se expliquen estas cosas, igual que ellos dedican todo un tiempo, toda la maquinaria publicitaria en presumir de que actualizan las pensiones, te mandan una carta, se felicitan, hacen una rueda de prensa, hacen vídeos. Y de que le suben el salario a los funcionarios Eso públicos. Presumen en todo tipo de plataformas de esto, del IRPF y de cómo se está llenando Hacienda los bolsillos vía IRPF. No es que no presuman, es que no lo mencionan, no lo anuncian, lo ocultan descaradamente desde 2021 y supone un palo a todos los ciudadanos de nuestro país. Es un auténtico escándalo, esto es una vergüenza. Y luego tenemos la subida de precios, también te afecta al IVA, también te afecta sobre esos productos. A más precio, pues más IVA se paga y por eso el gobierno está recaudando cada vez más. Y tienen la poca vergüenza de achacarlo al consumo cuando es un efecto directo de los precios. Y no solo es que oculten esto, sino que además nos mienten descaradamente cuando dicen que la presión fiscal en España se sitúa en niveles por debajo de la Unión Europea y que, por tanto, hay margen para incrementarla. Cuando lo cierto es que si la presión fiscal, que se mide básicamente en una ratio de la recaudación sobre el PIB total, si se reduce o si se mantiene, digamos, reducida en comparación con otros países, sobre todo es porque el PIB, como hemos comentado antes, ha crecido de una forma significativa por pues el maquillaje estadístico de Calviño, por el efecto de la inflación, por el efecto del gasto público y también la integración masiva, digamos, de trabajadores extranjeros en puestos de trabajo que en realidad son de baja cualificación y por tanto de reducido valor añadido. Cuando, con todo, lo cierto es que la cuña fiscal que tenemos en España es de las más altas de toda la OCDE, como ha comentado, por ejemplo, aquí en Libertad Digital, Diego Sánchez de la Cruz, y esto lo que nos muestra es que la realidad a pie de calle es que de lo que cobra una persona, digamos, media, más o menos el 40% se lo lleva a Hacienda.
Sí. Y luego, aparte de toda la fiscalidad que tenemos por delante y subidas de impuestos que hemos visto en los impuestos que existen, el gobierno de Pedro Sánchez también ha subido y se ha inventado impuestos nuevos. O sea, su creatividad fiscal no tiene límites. Este año también ha dado Hacienda los datos de esa reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez con un nuevo impuesto a la banca, con impuestos a los cigarrillos electrónicos, impuestos al tabaco tradicional, energéticas y demás. Pues es que llevan más de 6.000 millones por esa vía. Se han inventado un impuesto al plástico que grava directamente a la alimentación, que es uno de los bienes que más está subiendo. La tasa Google, la tasa Tobin. El azúcar fue el año pasado, ¿no? El azúcar fue de los primeros, que fue una subida del IVA a los refrescos, que era por el azúcar, pero también incluyó a los refrescos que no tenían azúcar, a los 0,0. O sea, no tiene ningún sentido, por si acaso. A ver si alguien... Está dulce. Pues está dulce, pero no tiene azúcar. Bueno, me da lo mismo. O sea, es un auténtico despropósito y es un expolio total a todos los ciudadanos. Es que no hay nada que no sea pues susceptible de que el gobierno te cobre. Lo estamos viendo con la automoción. ¿De qué forma están grabando al coche? Más impuestos de matriculación, más impuestos de circulación. Hombre, hay que pagarles los parabienes a los eléctricos, ¿no? Eso es, los eléctricos subvencionados. Está en el aire una subida de una imposición de los peajes en las autopistas, está en las autovías, está en el aire también una subida nueva de el diésel que el gobierno ha intentado, lleva intentando desde el año 2019. Se ha hablado también de subir el IVA, algunos de los productos que tienen el IVA reducido al tipo general. Están detrás de otra de la gallina de los huevos de oro de María Jesús Montero, que son las herencias. Quieren acabar con la autonomía de las comunidades autónomas. O sea, es que quieren acabar con su independencia, con todos esos impuestos cedidos. Hemos visto cómo han conseguido que... A Cataluña le dejamos. Además, si quieren, están en dejarles que tengan su propia hacienda pública catalana. Les perdonamos la deuda, se la pagamos nosotros, mejor dicho. Pero el resto de comunidades autónomas no, que no puedan decidir qué hacer con sus impuestos, que no puedan hacer como la Comunidad de Madrid, que ha eliminado todos los impuestos autonómicos y además de los propios que pueden manejar, como el IRPF, lo bajan de manera constante y sistemática. Eso no lo puede permitir este gobierno, claro. Bajando los impuestos, como lo ha hecho la Comunidad de Madrid, no hace otra cosa que aumentar la recaudación porque atrae inversiones. ¿Y de dónde los atrae? De los infiernos fiscales, como Cataluña y otras regiones gobernadas por el PSOE, donde los impuestos no hacen más que subir. Ergo, el Partido Socialista quiere quitarle la autonomía a la Comunidad de Madrid para seguir bajando. Y darle federalismo a Cataluña, que es que no tiene ningún sentido. Cataluña es la región que más altos tiene los impuestos para sus ciudadanos de toda España. Y encima con la supuesta quita de la deuda, que es una mutualización, premia a esas comunidades como Cataluña que han sido más irresponsables en materia fiscal y además han subido más el IRPF, y penaliza a regiones como Madrid que han hecho todo lo contrario, que es velar por el interés ciudadano en este sentido. Completamente, sí. Es la verdad que es tremendo. Pero el reloj avanza, nos vamos quedando sin tiempo y yo querría que abordáramos dos asuntos más. Para que no se nos vaya, y que yo creo que merece la pena, por un repaso del económico de este año, tenemos que hablar del apagón. Hombre, claro. ¿Qué dijo el presidente del gobierno, Amalio? ¿Qué dijo el presidente del gobierno cuando sucedió el apagón? ¿A quién culpó el presidente del gobierno cuando sucedió el apagón? Vamos a escuchar al primero de los culpables a los que señaló Pedro Sánchez. Vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas. Y no solo culpó a las nucleares, sino que extendió esas culpas ¿a quién? A aquellos a los que iba a pedir responsabilidades, porque él, desde luego, no tenía ninguna. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto
y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. A Red Eléctrica no, pero a los operadores privados, a todos. ¡Qué desfachatez! Es que, de hecho, fíjate si ha pasado tiempo. Esto fue en 28 de abril, si no recuerdo mal. Lamentablemente. En abril, y ni siquiera la propia presidenta de la Red Eléctrica Española ha levantado en ningún momento la mano y ha dicho, hombre, algo de responsabilidad tenía la responsable del suministro en España, que soy yo. Sí. El día que se va el suministro en toda España, digo yo que algo de responsabilidad Red Eléctrica tendría que haber asumido. Siquiera de, oye, que sí, que soy el organismo al que todo el mundo apunta. No. Las nucleares y todos los operadores privados, entiéndase, Endesa, Iberdrola y Naturgy, que son los dueños de la mayoría de las plantas de generación en España. Pero bueno, la mejor prueba de que se han equivocado y que esto no es así, que los culpables no estaban donde señalaba Pedro Sánchez, es el cambio que ha habido en Red Eléctrica y en la generación del mix. O sea, si el cambio no, si los culpables no eran el excesivo uso de las energías renovables, que estábamos por encima del 70% en el momento del apagón, si no era eso, aparte de todos los informes que hemos visto que se han emitido después, aparte de todos los comentarios de que estaba pasando por las renovables, aparte de que ya sabemos todos cómo funciona la energía renovable, que no tiene la suficiente inercia, que es una energía que necesita de otras alternativas de apoyo que le generen estabilidad, como puede ser esa nuclear o incluso el gas, como está pasando ahora. Es que tenemos la prueba, es que Red Eléctrica ha cambiado el mix desde que se produjo el apagón y no solo se ha puesto un cinturón, es que se ha puesto doble, se ha puesto los tirantes y ha dicho yo no me vuelvo a arriesgar a que haya un apagón. Y es que quizá como estamos ahora con este cinturón puesto era como había que estar y lo que estábamos haciendo antes era una política energética suicida que generaba, bueno, pues esa sobretensión que nos generó el apagón del fatídico 28 de abril, o sea, un gobierno que se ha quedado en un cero energético. ¿Qué más necesitaban para cambiar su política, incluso para que haya dimisiones? O sea, es que Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, sigue atrincherada en Red Eléctrica, después de que ella ha sido la máxima responsable, como tú bien decías, es Red Eléctrica la responsable del suministro, y aparte que Beatriz Corredor ha mentido en reiteradas ocasiones sobre los motivos del apagón. Y nunca lo sabremos, pero lo que dice todo el mundo y gente de dentro de Red Eléctrica es que saben lo que pasó desde el minuto 1. Saben lo que pasó porque era evidente. De hecho, en el foro de energía que se celebró en Libertad Digital hace pocas fechas, en el que tuviste una participación destacada, Bea, algunos de los invitados de alguna de esas operadores privados a los que hacía referencia el señor Sánchez mostró fotografías en grande para que se viera dentro del debate con los puntos rojos dentro de la red eléctrica que todavía hoy, en este momento, son críticos, que pueden dar problemas porque lo que hemos descubierto después de todo lo que ha pasado es que, entre otras cosas, tenemos una red eléctrica en la que no se ha invertido durante los últimos años y que, como me decía, no me acuerdo si era Manuel Fernández Ordóñez o uno de estos expertos, tenemos en generación de energía eléctrica auténticos Ferraris, pero que las obligamos a correr por caminos de cabras, ¿no? Y sobre todo en un país en el que no hay tanta demanda de energía como la que producen este tipo de fuentes energéticas. Y además, esto del cinturón doble que decía Bea, tiene dos derivadas interesantes que habría que señalar. Y es que, por un lado, parece ser que ahora al gobierno no le importa quemar más gas, que es lo que están haciendo. Y luego, además, la cuestión de los sobrecostes, porque aunque la factura de la luz no se ha visto reflejado, en realidad es cierto que el gobierno está pagando un coste mayor por este, pues mix energético reforzado, ¿no? que llaman. ¿Y por qué no se ha visto reflejado en la factura de la luz? Pues básicamente, como explicaba Manuel Fernández Ordóñez en Libertad Digital, porque estos sobrecostes se han pasado a los costes del sistema y, por tanto, parece ser, ¿no?, como que el contribuyente o el consumidor no lo paga, cuando sí, lo único que pasa es que está en, la parte, de costes del sistema que parece ser que el gobierno no considera que encarecen el precio de la luz de facto. Sí, completamente enmascarado, porque al final el consumidor final
es el que asume todos estos cambios, por supuesto. Bueno, pues otro de los capítulos que hemos vivido en este año en materia económica, en este caso en materia energética, pero nos queda uno, quizá el gran problema que asumen los españoles y además que relaciona, yo creo que muchos de las disciplinas de las que hemos hablado en el día de hoy. Hablamos del problema de la vivienda, donde se une la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos, el empobrecimiento generalizado de la población, la intervención del Estado constante en la economía, precisamente en un sector tan sensible como es el de la vivienda, una intervención que además lo que propicia es que se incentive con ayudas la demanda, pero se restrinja con intervención también del mercado, con normativa, con burocracia y con prohibiciones la oferta. Con lo cual, menos oferta, más demanda, precios crecientes. Y el problema, Beatriz, es que lo que nos dice la señora Isabel Rodríguez, titular del ramo en el caso de la vivienda, es que la solución a todo esto es seguir interviniendo más, seguir prohibiendo que se ponga vivienda a disposición en según qué circunstancias, atacando a los propietarios que pueden poner vivienda a disposición del mercado del alquiler e impidiendo que operadores privados tengan rentabilidad a la hora de iniciar nuevos proyectos de promoción inmobiliaria. Es decir, un pan con unas tortas, como se suele decir. Sí, y esta cuestión y este problema fundamental que vemos en la vivienda, que no es otro que de escasez, hay escasez de oferta para cubrir la demanda actual. Y eso está generando estos aumentos de precios desbocados. Y sí, como bien dices, Isabel Rodríguez dice que no hay que construir a lo loco ni nunca, porque el gobierno nada más que apuesta por la vivienda pública que pagamos todos, hay que recordarlo, no lo paga Pedro Sánchez de su bolsillo y que tampoco está llegando. Es ridícula la campaña que ha emprendido, pues este mes el Ministerio de la Vivienda, con anuncios donde anuncian 50 viviendas en un pueblo de Segovia, 40 viviendas en Palencia, que son viviendas que ni siquiera están acabadas, pero hacen un vídeo de un obrero con unos ladrillos y poniendo cemento, o sea, como intentando tomar el pelo al ciudadano, como si el problema de España fueran 40 viviendas en Palencia o 30 viviendas o 90 viviendas en Segovia. Hay un déficit que estamos hablando de unas 700.000 viviendas en España. Esas viviendas se necesitan en las principales ciudades de nuestro país. Por tanto, pues el gobierno no está dando la solución que necesita urgente el mercado, una solución además que podría darse sin necesidad de que nos costase dinero a los contribuyentes, que simplemente dejando a las constructoras hacer su trabajo. Y todo al final por una cerrazón ideológica que es la propiedad de este gobierno, que en lugar de aceptar que la economía funciona de una manera y que hay que respetar ese funcionamiento, si no quieres que se produzcan efectos perjudiciales para la sociedad, pues lo que prefieren es imponer su poder, imponer su ideología y tratar de justificar su labor al frente del Ejecutivo, cuando en realidad lo que están haciendo es condenar a la sociedad, en este caso, a no tener vivienda en propiedad. Es un despropósito completo, y es un despropósito completo porque además insisten en tropezar en esa piedra. No quieren darse cuenta, parece que le da pánico, alergia al gobierno el otorgar más espacios de libertad para que el mercado resuelva los problemas. Lo hemos dicho una y mil veces y lo diremos otra y mil veces más, que en una situación como la actual, lo lógico sería pensar, si el mercado estuviera lleno de malvados especuladores que lo que quieren es forrarse a costa del sufrimiento de la gente, que es, parece, la única, el único dibujo que es capaz de hacer la izquierda del empresariado en España, pues cabría pensar que en la situación actual, con una falta enorme de oferta y unos precios disparatados, que hubiera absolutas peleas entre los distintos operadores y entre las distintas empresas y promotores inmobiliarios para desarrollar suelo y construir como si no hubiera un mañana, como sucedió en los momentos previos al estallido de la burbuja. Pero la verdad es que esto no es así. Y no es así, ¿por qué? Pues porque, como nos han dicho ya desde el sector muchas veces, sacar rentabilidad, sacar beneficio en las condiciones que pone el gobierno, el gobierno y las distintas administraciones locales y regionales, que es ahí donde está también el poder,
pues es imposible. Y lo que es imposible es alargar el reloj y hemos llegado al final del programa. Beatriz, te agradezco mucho que hayas pasado esta horita y media, se dice Un pronto placer. aquí Volando, con se nos ha nosotros, pasado. porque había mucha tela que cortar y algún corte nos hemos dejado, pero yo creo que hemos repasado bastante bien todo lo que ha sucedido este año en el ámbito económico y por eso te lo agradezco especialmente. A vosotros. A Rubén, también a ti. Por Muchas gracias y feliz Navidad. habernos acompañado. Feliz Navidad, Por pásalo supuesto. fenomenal Feliz esta Navidad, semana felices con tu fiestas familia. a vosotros. A ti también, Lo Rubén. mismo haremos. Bueno, aunque yo creo que igual a ti mañana te veo. Sí, seguramente sí. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Espero que hayan disfrutado de este programa especial que les hemos preparado. Y muy prontito estamos de vuelta con ustedes aquí en Con Ánimo de Lucro.